Las 1000 injurias de Fortunato las había soportado lo mejor que pude, pero cuando se atrevió a insultarme, juré venganza. Vosotros, que tan bien conocéis la naturaleza de mi alma, por supuesto, no supondréis que pronuncié la más ligera amenaza. Finalmente me vengaría. Ese punto estaba definitivamente resuelto. Pero la firmeza misma con la que se había tomado la decisión excluía toda idea de riesgo. No solo debía castigar, sino castigar con impunidad. El agravio no queda reparado si la represalia recae sobre quien la lleva a cabo. Igualmente queda sin reparar si el vengador no logra hacerse sentir como tal ante quien le ha ofendido. Debe entenderse que ni con palabras ni con hechos había yo dado a Fortunato motivo alguno para dudar de mi buena voluntad. Continué, como era mi costumbre, sonriéndole en la cara, y él no percibió que ahora la razón de mi sonrisa era la idea de su inmolación. Tenía un punto débil, este Fortunato, aunque en otros aspectos era un hombre a quien se debía respetar e incluso temer. Se enorgullecía de su conocimiento del vino. Pocos italianos tienen el verdadero espíritu de virtuoso. En general, su entusiasmo se adapta al momento y a la ocasión, con el fin de engañar a los millonarios británicos y austríacos. En pintura y en piedras preciosas, Fortunato, como sus compatriotas, era un farsante, pero en lo que se refiere a vinos añejos, era sincero. En este aspecto no difería mucho de él. Yo también era experto en los vinos italianos y los compraba en grandes cantidades siempre cuando podía. Era al anochecer, una noche durante la locura suprema de la temporada de carnaval, cuando me encontré con mi amigo. Me acorraló con excesiva calidez, pues había estado bebiendo mucho. El hombre iba disfrazado de payaso. Llevaba un traje ajustado de rayas multicolores y su cabeza estaba coronada por un gorro cónico con cascabeles. Me alegré tanto de verle que pensé que nunca terminaría de estrecharle la mano. Le dije: «Mi querido Fortunato, qué suerte encontrarte. Qué bien se te ve hoy, pero he recibido un barril de lo que pasa por ser amontillado y tengo mis dudas». «¿Cómo?», dijo él. «¿Amontillado? ¿Un barril? Imposible. Y en medio del carnaval». «Tengo mis dudas», respondí. Y fui tan tonto que pagué el precio completo de amontillado sin consultarte al respecto. No te encontraba y temía perderme una ganga. «Amontillado. Tengo mis dudas. Amontillado. Y debo satisfacerlas. Amontillado. Como estás ocupado, voy de camino a ver a Luchresi. Si alguien tiene un sentido crítico, es él. Él me dirá: Luchresi no puede distinguir el amontillado del Jerez, y sin embargo, algunos tontos dirán que su gusto es comparable al tuyo. Ven, vamos». «¿A dónde?». «A tus bodegas». «Amigo mío, no. No quiero aprovecharme de tu buena voluntad. Veo que tienes un compromiso. Luchresi». «No tengo compromiso. Ven». «Amigo mío, no. No es el compromiso, sino el resfriado severo con el que veo que estás afligido. Las bodegas son insuperablemente húmedas. Están cubiertas de salitre. No obstante, vámonos. El resfriado no es nada. Amontillado. Te han engañado». Y en cuanto a Luchresi, él no puede distinguir el Jerez del amontillado. Hablando así, Fortunato se apoderó de mi brazo, y poniéndose una máscara de seda negra,
y echándome un roqueler bien ceñido al cuerpo, permití que me apresurara hacia mi palazzo. No había sirvientes en casa. Se habían escapado para divertirse en honor a la ocasión. Les había dicho que no regresaría hasta la mañana, y les había dado órdenes explícitas de no moverse de la casa. Estas órdenes eran suficientes, como bien sabía, para asegurar la desaparición inmediata de todos y cada uno tan pronto como me diera la vuelta. Tomé 2 antorchas de sus soportes y dando una a Fortunato, lo guié por varias suites de habitaciones hasta el arco que conducía a las bodegas. Descendí por una escalera larga y sinuosa, pidiéndole que fuera cauteloso mientras me seguía. Llegamos finalmente al pie del descenso y nos paramos juntos sobre el suelo húmedo de las catacumbas de los Montresors. El andar de mi amigo era inestable y los cascabeles de su gorro tintineaban mientras marchaba. «El barril», dijo él. «Está más adelante», dije yo, «pero fíjate en la telaraña blanca que resplandece en las paredes de estas cavernas». Se giró hacia mí y me miró a los ojos con 2 pupilas turbias que destilaban las legañas de la intoxicación. «¿Salitre?», preguntó, al fin. «Salitre», respondí. «¿Cuánto tiempo has tenido esa tos?» A mi pobre amigo le fue imposible contestar durante muchos minutos. «No es nada», dijo, por fin. «Vamos», dije con decisión, «volvamos. Tu salud es cara. Eres rico, respetado, admirado, amado. Eres feliz, como una vez lo fui yo. Eres un hombre que se echaría de menos. A mí no me importa. Volvamos. Te pondrás enfermo y no puedo ser responsable. Además, está Luchresi». «Basta», dijo. «La tos no es nada, no me matará. No moriré de una tos». «Verdad, verdad», respondí. Y, de hecho, no tenía la intención de alarmarte innecesariamente, pero deberías tomar todas las precauciones necesarias. Un trago de este Medoc nos protegerá de la humedad. Aquí rompí el cuello de una botella que saqué de una larga fila de sus compañeras que yacían entre el polvo. «Bebé», le dije, ofreciéndole el vino. Se lo acercó a los labios con ansias. Se detuvo y asintió con complicidad mientras sus cascabeles repiqueteaban. «Bebo», dijo, «por los enterrados que reposan a nuestro alrededor». «Y yo por tu larga vida». Tomó mi brazo de nuevo y seguimos adelante. «Estas bodegas», dijo, «son extensas». «Los Montresor», respondí, «fueron una familia grande y numerosa. He olvidado cómo es vuestro escudo. Un enorme pie humano de oro, en un campo azul. El pie aplasta una serpiente rampante cuyos colmillos están clavados en el talón. ¿Y el lema? Nemo me impune lacessit». «Bien», dijo él. El vino brillaba en sus ojos y los cascabeles tintineaban. Mi propia imaginación se encendió con el Medoc. Habíamos atravesado largos muros de esqueletos apilados, entremezclados con barricas y toneles, hasta llegar al rincón más profundo de las catacumbas. Me detuve de nuevo, y esta vez me atreví a agarrar a Fortunato por un brazo encima del codo. «El salitre», dije, «mira, aumenta, cuelga como musgo sobre las bóvedas. Estamos debajo del lecho del río. Las gotas de humedad se filtran entre los huesos. Ven, volveremos antes de que sea demasiado tarde. Tu tos no es nada», dijo él. «Sigamos adelante. Pero primero, otro trago del Medoc». Rompí una botella de grave y se la pasé.
La vació de un trago. Sus ojos refulgieron con una luz feroz. Se echó a reír y lanzó la botella hacia arriba con un gesto que no comprendí. Lo miré, sorprendido. Él repitió el gesto. Uno grotesco. ¿No comprendes?, dijo. Yo no, respondí. Entonces no eres de la hermandad. ¿Cómo? No eres de los masones. Sí, dije, sí. ¿Tú? Imposible. ¿Un masón? Un masón, respondí. Una señal, dijo. Una señal. Es esta, respondí, sacando de debajo de los pliegues de mi roqueler una paleta. Bromeas, exclamó, retrocediendo unos pasos. Pero continuemos hacia el amontillado. Que así sea, dije, guardando la herramienta bajo la capa y ofreciéndole de nuevo mi brazo. Él se apoyó en él con pesadez. Continuamos nuestra ruta en busca del amontillado. Pasamos por una serie de arcos bajos, descendimos, seguimos y descendiendo de nuevo, llegamos a una cripta profunda en la que la fetidez del aire hacía que nuestras antorchas más bien resplandecían que ardieran. En el extremo más remoto de la cripta apareció otra menos espaciosa. Sus paredes habían sido revestidas con restos humanos, apilados hasta la bóveda del techo, al estilo de las grandes catacumbas de París. 3 lados de esta cripta interior todavía estaban decorados de esta manera. Del cuarto lado, los huesos habían sido arrojados al suelo y yacían mezclados de forma caótica en la tierra, formando en un punto un montículo de tamaño notable. En la pared, así expuesta por el desplazamiento de los huesos, notamos una cripta interior o un hueco de unos 4 pies de profundidad, 3 de ancho y 6 o 7 de altura. Parecía haber sido construido sin un propósito especial en sí mismo, pues se formó solo por el hueco entre 2 de los enormes pilares que sujetaban el techo de las catacumbas, y al fondo lo cerraba una de sus paredes circundantes de granito sólido. En vano Fortunato, levantando su moribunda antorcha, trató de escudriñar el interior del escondrijo. La escasa luz no nos permitía ver su final. «Adelante», dije. «Ahí dentro está el amontillado». En cuanto a Lucchesi, es un ignorante, me interrumpió mi amigo tambaleándose hacia adelante mientras yo le pisaba los talones. Entró en el nicho y al instante llegó al fondo. Al verse detenido por la roca, se quedó allí parado tontamente perplejo. Un instante después ya lo había encadenado al granito. En la pared había 2 grapas de hierro, a 2 pies de distancia la una de la otra, horizontalmente. De una de ellas colgaba una cadena, de la otra un candado. Habiéndole colocado la cadena alrededor de la cintura, sujetarle era cosa de algunos segundos. Estaba demasiado asombrado para resistirse. Sacando la llave, salí del nicho. «Pasa tu mano», dije, «por la pared. No puedes evitar sentir el salitre. De hecho, está muy húmedo. Una vez más, déjame suplicarte que regreses». «¿No? Entonces me veré obligado a dejarte. Pero primero debo brindarte todas las pequeñas atenciones que estén en mis manos». «¡El amontillado!», exclamó mi amigo, aún sin recuperarse de su asombro. «Cierto», respondí, «el amontillado». Al decir estas palabras me ocupé del montón de huesos del que había hablado antes. Al apartarlos, pronto destapé una cantidad de piedras de construcción y mortero. Con estos materiales y con la ayuda de mi paleta, comencé vigorosamente a tapiar la entrada del nicho. Apenas había colocado la primera hilada de mampostería
cuando me di cuenta de que la embriaguez de Fortunato se había en gran medida disipado. La primera indicación que tuve fue un gemido débil desde lo profundo del rincón. No era el grito de un hombre borracho. Luego hubo un largo y obstinado silencio. Coloqué la segunda fila y la tercera y la cuarta. Y entonces oí las furiosas sacudidas de la cadena. El ruido duró varios minutos, durante los cuales, para escucharlo con más satisfacción, dejé de trabajar y me senté sobre los huesos. Cuando por fin el repitequeo cesó, volví a usar la paleta y terminé sin interrupciones la quinta, la sexta y la séptima fila. El muro estaba ahora casi a la altura de mi pecho. Me detuve de nuevo y sosteniendo la antorcha sobre la mampostería, proyecté unos pocos rayos débiles sobre la figura en el interior. Una sucesión de gritos agudos y estridentes que brotaron de pronto de la garganta de aquella figura pareció arrojarme violentamente hacia atrás. Por un breve momento dudé, temblé. Desenvainando mi espada, empecé a tantear con ella el hueco, pero un momento de reflexión me tranquilizó. Coloqué mi mano sobre la sólida estructura de las catacumbas y me sentí satisfecho. Me acerqué de nuevo al muro, respondí a los alaridos de aquel que clamaba, los hice resonar, los acompañé, los superé en volumen y fuerza. Hice esto, y el que clamaba se quedó en silencio. Era ya medianoche y mi tarea llegaba a su fin. Había completado la octava, la novena y la 10ª fila. Había terminado una parte de la última, la 11ª fila. Solo quedaba una piedra por encajar y sellar con argamasa. Luché con su peso. La coloqué parcialmente en la posición deseada, pero entonces vino del nicho una risa débil que me erizó los cabellos. Fue seguida por una voz triste, que tuve dificultad en reconocer como la del noble Fortunato. La voz dijo: «Una broma muy buena. De hecho, es un chiste excelente. Nos reiremos mucho de esto en el palazzo. Con nuestro vino. El amontillado», dije. Sí, el amontillado. Pero, ¿no se está haciendo tarde? ¿No nos estarán esperando en el palazzo la señora Fortunato y los demás? Vámonos. Sí, dije, vámonos. Por el amor de Dios, Montresor. Sí, dije, por el amor de Dios. Pero en vano esperé una respuesta a estas palabras. Me impacienté. Llamé en voz alta: «¡Fortunato!». No hubo respuesta. Llamé de nuevo: «¡Fortunato!». Aún sin respuesta. Metí una antorcha por la apertura que quedaba y la dejé caer dentro. En vez de respuesta se oyó solo el tintinear de los cascabeles. El corazón se me encogió. Era la humedad de las catacumbas lo que lo provocó. Me apresuré a terminar mi labor. Forcé la última piedra en su posición, la enyesé. Contra la nueva mampostería volví a erigir el viejo muro de huesos. Durante medio siglo ningún mortal los ha perturbado. En paz descanse.